Nuestro planeta es un lugar fascinante, lleno de maravillas que desafían la imaginación. Desde los puntos más extremos hasta fenómenos que aún no comprendemos del todo, la Tierra es mucho más de lo que parece. Hoy exploraremos 50 datos sorprendentes sobre nuestro hogar, revelando misterios ocultos en sus océanos, desiertos, montañas e incluso bajo su superficie. Desde el lugar más caluroso del planeta hasta la posibilidad de que alguna vez hayamos tenido 2 lunas, estos hechos cambiarán la forma en que ves la Tierra. Quédate hasta el final y descubre datos que quizás nunca habías escuchado. 1. La Tierra no es una esfera perfecta. Aunque muchas veces se representa a la Tierra como una esfera perfecta, en realidad tiene una forma ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Esto se debe a su rotación, lo que genera una fuerza centrífuga que ensancha la región ecuatorial. La forma exacta de la Tierra se conoce como un esferoide oblato, y su diámetro ecuatorial es aproximadamente 42 kilómetros mayor que el diámetro polar. Esta característica influye en la gravedad y en la distribución de los océanos, afectando también la dinámica de los vientos y corrientes marinas. 2. La atmósfera terrestre se extiende mucho más de lo que pensamos. La atmósfera terrestre no termina abruptamente en la frontera con el espacio exterior. De hecho, su última capa, llamada exosfera, se extiende hasta aproximadamente 10.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Aunque la mayoría de la atmósfera se encuentra en los primeros 100 kilómetros, donde se ubican la troposfera y la estratosfera, los gases en la exosfera son tan dispersos que apenas interactúan entre sí. Satélites y la Estación Espacial Internacional orbitan dentro de la termosfera, que es parte de esta extensa atmósfera terrestre, lo que significa que técnicamente siguen dentro de su influencia. 3. La Tierra tiene un campo magnético que la protege del viento solar. El núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro y níquel en estado líquido, lo que genera un campo magnético conocido como la magnetosfera. Este campo actúa como un escudo contra el viento solar, una corriente de partículas cargadas provenientes del Sol. Sin este campo magnético, la radiación solar erosionaría la atmósfera de la Tierra de manera similar a lo que ocurrió con Marte en el pasado. Además, la interacción del viento solar con la magnetosfera produce las auroras boreales y australes, fenómenos luminosos que ocurren en las regiones polares cuando las partículas solares chocan con la atmósfera. 4. Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre. El agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra, con los océanos conteniendo alrededor del 97% de toda el agua del planeta. A pesar de la vasta cantidad de agua, solo el 3% es agua dulce, y de esta, casi 2/3 están atrapados en los glaciares y capas de hielo. Además, el océano es el hábitat del 90% de la vida en la Tierra y aún permanece en gran parte inexplorado. Se estima que más del 80% de sus profundidades siguen siendo un misterio para la humanidad. 5. La Tierra es el único planeta conocido con tectónica de placas activa. A diferencia de otros cuerpos rocosos en el sistema solar, la Tierra es el único planeta conocido que tiene un sistema activo de placas tectónicas. Estas placas flotan sobre el manto terrestre y están en constante movimiento, lo que da origen a fenómenos como terremotos, formación de montañas y erupciones volcánicas. Este proceso también juega un papel clave en el ciclo del carbono, ayudando a regular la temperatura del planeta y a mantenerlo habitable a lo largo de millones de años. Sin la tectónica de placas, la Tierra podría haber seguido un destino similar al de Venus, con un efecto invernadero descontrolado. La Tierra no siempre tuvo oxígeno en su atmósfera. Hace más de 2.400 millones de años, la atmósfera de la Tierra era muy diferente a la actual. En aquel entonces, apenas contenía oxígeno libre. Todo cambió con la aparición de las cianobacterias, microorganismos capaces de realizar fotosíntesis. Estos organismos comenzaron a liberar oxígeno como subproducto, lo que llevó al evento conocido como la Gran Oxidación. Esta transformación provocó una crisis ambiental para muchas especies anaerobias de la época, pero permitió la evolución de formas de vida más complejas y sentó las bases para la biodiversidad que conocemos hoy.
7. El punto más profundo de la Tierra está en el océano. El lugar más profundo de nuestro planeta es la Fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, con una profundidad de aproximadamente 11 kilómetros en su punto más hondo, el Challenger Deep. Para ponerlo en perspectiva, si el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, se sumergiera en esta fosa, aún quedaría más de 2 kilómetros de agua por encima de su cima. A pesar de la enorme presión y oscuridad, la Fosa de las Marianas alberga formas de vida extremas adaptadas a estas condiciones, como peces abisales, crustáceos y microorganismos capaces de sobrevivir sin luz solar. 8. La Tierra es el único planeta conocido con vida. A pesar de décadas de exploración espacial y la búsqueda de exoplanetas en otras galaxias, la Tierra sigue siendo el único lugar conocido en el universo que alberga vida. Su combinación de agua líquida, una atmósfera rica en oxígeno, una temperatura estable y un campo magnético protector han creado las condiciones perfectas para el desarrollo de la biodiversidad. Aunque los astrónomos han identificado planetas similares a la Tierra, como Kepler 452b, todavía no se ha encontrado evidencia concreta de vida en ningún otro lugar del cosmos. 9. El día terrestre no siempre duró 24 horas. Cuando la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, su rotación era mucho más rápida que en la actualidad. Se estima que un día terrestre duraba apenas 6 horas. Con el tiempo, la interacción gravitacional con la Luna ha ido desacelerando la rotación del planeta, alargando gradualmente la duración del día. Actualmente, el día dura 24 horas, pero se sigue alargando a razón de 1.7 milisegundos por siglo debido a la fricción generada por las mareas oceánicas. 10. La Antártida es el desierto más grande del mundo. Aunque comúnmente se asocian los desiertos con el calor y la arena, el desierto más grande del mundo es la Antártida. Un desierto se define por su baja cantidad de precipitación, y la Antártida recibe menos de 200 milímetros de agua al año en algunas zonas, lo que la convierte en un desierto polar. A pesar de las condiciones extremas, la Antártida alberga formas de vida adaptadas al frío, como pingüinos, focas y microorganismos extremófilos que sobreviven en grietas heladas y lagos subglaciares. 11. El punto más caliente de la Tierra está en el desierto de Lut. En el desierto de Lut, en Irán, se ha registrado la temperatura más alta de la Tierra, alcanzando 70.7 grados Celsius. Esta temperatura extrema fue medida por satélites de la NASA en 2005 y es un reflejo de la intensa radiación solar que golpea esta región, combinada con la falta de vegetación y la escasez de agua. Este lugar es uno de los más inhóspitos para la vida, pero aún así alberga formas de vida adaptadas a estas condiciones extremas, como algunos insectos y reptiles. 12. El volcán más grande de la Tierra es Mauna Loa. El Mauna Loa, en Hawái, es el volcán más grande de la Tierra. Si bien su altura sobre el nivel del mar es de aproximadamente 4.169 metros, cuando se mide desde su base en el fondo oceánico, alcanza unos impresionantes 9.144 metros, superando al Everest en términos de altitud total. Este volcán ha tenido múltiples erupciones a lo largo de la historia, y sigue siendo una amenaza activa, aunque es relativamente tranquilo en comparación con otros volcanes. 13. Hay más de 100.000 rayos que caen sobre la Tierra cada minuto. Cada minuto, más de 100.000 rayos golpean la superficie terrestre. Esto equivale a más de 1.4 millones de rayos por día. Los rayos son fenómenos de descarga eléctrica que ocurren en las tormentas y, aunque parecen inofensivos, pueden causar daños graves, desde incendios hasta la destrucción de edificios y equipos electrónicos. La mayor actividad eléctrica se produce en las zonas tropicales, donde las tormentas son más frecuentes. 14. La capa de ozono está sanando lentamente. En las últimas décadas, la capa de ozono ha sido muy dañada por el uso de productos químicos como los clorofluorocarbonos, CFC, que destruyen las moléculas de ozono en la atmósfera. Sin embargo, a partir de los años 90, con la implementación de acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal, que reguló el uso de estos compuestos, la capa de ozono ha comenzado a recuperarse. Aunque aún no está completamente restaurada, los científicos han observado una disminución en los niveles de huecos en la capa, especialmente en la región de la Antártida.
15. Hay más de 8.000 millones de toneladas de carbono en la atmósfera. La atmósfera terrestre contiene más de 8.000 millones de toneladas de carbono en forma de dióxido de carbono, CO2. Este gas es un componente clave en el efecto invernadero, que es responsable de mantener la temperatura en la Tierra lo suficientemente cálida para sustentar la vida. Sin embargo, el aumento de CO2 debido a la quema de combustibles fósiles ha provocado el calentamiento global y el cambio climático, lo que ha generado preocupaciones sobre el futuro del clima terrestre. 16. La Tierra tiene un doble llamado la Luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra, y su relación con nuestro planeta es única en el sistema solar. Tiene aproximadamente una cuarta parte del tamaño de la Tierra y está a unos 384.400 kilómetros de distancia de nosotros. La gravedad de la Luna influye en las mareas oceánicas y estabiliza la inclinación axial de la Tierra, lo que contribuye a un clima relativamente estable. Además, el movimiento orbital de la Luna está poco a poco desacelerando la rotación de la Tierra. 17. La Tierra se mueve constantemente a través del espacio. La Tierra no solo rota sobre su propio eje, sino que también se desplaza a través del espacio. Viaja a una velocidad promedio de 107.000 km por hora alrededor del Sol en una órbita elíptica. Este movimiento combinado con la rotación diaria de la Tierra da lugar a la sucesión de los días y las noches. Además, la Tierra forma parte del Sistema Solar, que se mueve a través de la galaxia Vía Láctea a una velocidad de 828.000 km por hora. 18. Las montañas más altas están en el Himalaya. El Himalaya alberga algunas de las montañas más altas del mundo, incluida el Monte Everest, con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Este sistema montañoso se formó hace unos 50 millones de años debido a la colisión de las placas tectónicas de la India y Eurasia. A pesar de su altura, las montañas del Himalaya siguen creciendo a razón de 5 milímetros por año debido a la continua presión tectónica. 19. La atmósfera de la Tierra contiene una cantidad asombrosa de oxígeno. La atmósfera terrestre está compuesta principalmente por 78% de nitrógeno, pero el 21% restante es oxígeno, un gas crucial para la vida tal como la conocemos. Este oxígeno es liberado en la atmósfera por los procesos de fotosíntesis de las plantas y los fitoplancton en los océanos. El oxígeno es utilizado por casi todos los organismos aeróbicos para la respiración celular, un proceso que produce la energía necesaria para las funciones vitales. 20. La Tierra tiene una corteza que varía en grosor. La corteza terrestre, la capa más externa de la Tierra, tiene un grosor variable. En los continentes, la corteza es más gruesa, alcanzando hasta 70 kilómetros de profundidad en las regiones montañosas. En cambio, bajo los océanos, la corteza es mucho más delgada, con un grosor de aproximadamente 5 a 10 kilómetros. Esta diferencia en el grosor de la corteza tiene un impacto directo en la topografía de la Tierra y en la actividad tectónica, como la formación de montañas, valles y cuencas oceánicas. 21. La Tierra es el único planeta conocido con agua en estado líquido. Una de las características más distintivas de la Tierra es la presencia de agua en estado líquido. Aunque otros planetas como Marte o algunos exoplanetas pueden tener agua en forma de hielo o vapor, la Tierra es el único lugar conocido donde el agua se encuentra en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Este elemento es esencial para la vida, y sus ciclos, como el ciclo del agua, son fundamentales para la regulación del clima y el sustento de ecosistemas en todo el planeta. Aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, y el agua es un componente clave en todos los organismos vivos. 22. La Tierra tiene un sistema de ríos subterráneos. El subsuelo terrestre está lleno de una red de ríos subterráneos que fluyen bajo la superficie. Estos ríos se forman cuando el agua se infiltra en las capas de tierra y rocas permeables, creando corrientes subterráneas. Los sistemas de ríos subterráneos más grandes se encuentran en lugares como el desierto de Sonora en México, y el más grande conocido se ubica en Florida, Estados Unidos. Este fenómeno es vital para los ecosistemas subterráneos y también juega un papel en la provisión de agua potable en algunas regiones del mundo.
23. La atmósfera de la Tierra cambia constantemente. La atmósfera de la Tierra está en constante cambio debido a factores como la actividad solar, la evaporación del agua, las erupciones volcánicas y las actividades humanas. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano están aumentando debido a la quema de combustibles fósiles, lo que contribuye al calentamiento global. Al mismo tiempo, fenómenos como las tormentas solares pueden alterar temporalmente las capas superiores de la atmósfera. Estos cambios afectan el clima global, las estaciones y el tiempo en las diferentes partes del planeta. 24. La Tierra tiene un ciclo geológico de millones de años. La Tierra no es un planeta estático, su superficie está en constante cambio debido a la actividad geológica. El ciclo geológico implica procesos como la erosión, la sedimentación, la tectónica de placas y la actividad volcánica. Estos procesos toman millones de años y son responsables de la formación de montañas, valles, océanos y continentes. El ciclo también incluye la destrucción y la creación de las rocas, lo que forma parte de un proceso continuo que mantiene a la Tierra en constante transformación. 25. La Tierra tiene una gran cantidad de energía geotérmica. La energía geotérmica es la energía almacenada bajo la superficie de la Tierra en forma de calor. Este calor proviene de la desintegración de elementos radiactivos en el núcleo y el manto terrestre. La energía geotérmica se utiliza de diversas maneras, como en las plantas de energía geotérmica, donde el calor subterráneo se convierte en electricidad. Además, es una fuente potencialmente limpia y renovable de energía, con la capacidad de alimentar miles de hogares sin dañar el medio ambiente. Los lugares con gran actividad volcánica, como Islandia, son ricos en energía geotérmica, lo que les permite aprovechar esta fuente para calefacción y electricidad. 26. La Gran Barrera de Coral es el ecosistema más grande del mundo, ubicada frente a la costa de Australia. La Gran Barrera de Coral es el sistema de arrecifes de coral más grande del planeta. Se extiende por más de 2.300 kilómetros y es visible incluso desde el espacio. Alberga una increíble diversidad de vida marina, incluyendo más de 1.500 especies de peces, 400 tipos de coral y diversas especies de tortugas marinas, tiburones y delfines. A pesar de su importancia ecológica, este ecosistema está en peligro debido al blanqueamiento del coral, causado principalmente por el cambio climático y el aumento de la temperatura del océano. 27. La selva amazónica produce el 20% del oxígeno del planeta. La Amazonía, conocida como el pulmón del mundo, es la selva tropical más grande del planeta y abarca partes de 9 países de América del Sur. Sus millones de árboles y plantas realizan la fotosíntesis, produciendo aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos. Además, la Amazonía almacena enormes cantidades de carbono y regula el clima global. Sin embargo, la deforestación ha destruido grandes extensiones de selva, amenazando la biodiversidad y la estabilidad climática del planeta. 30. La Tierra ha experimentado 5 grandes extinciones masivas. A lo largo de su historia, la Tierra ha pasado por al menos 5 extinciones masivas, eventos en los que desapareció gran parte de la vida en el planeta. La más conocida es la extinción del Cretácico, ocurrida hace 66 millones de años, en la que se extinguieron los dinosaurios a causa de un impacto de asteroide combinado con una intensa actividad volcánica. Actualmente, muchos científicos creen que estamos viviendo la 6ª extinción masiva, provocada por la actividad humana, la deforestación, la contaminación y el cambio climático, lo que está causando la desaparición acelerada de especies en todo el mundo. 31. Los polos magnéticos de la Tierra se han invertido varias veces, a lo largo de millones de años. El campo magnético terrestre ha sufrido numerosas inversiones, es decir, el polo norte magnético y el polo sur magnético han intercambiado sus posiciones. Estos cambios ocurren de manera irregular y pueden tardar entre 1.000 y 10 millones de años en completarse. La última inversión completa ocurrió hace aproximadamente 780.000 años. Aunque no se sabe exactamente cuándo ocurrirá la próxima inversión, los científicos han detectado que el campo magnético terrestre se está debilitando en ciertas áreas, lo que sugiere que una reversión podría estar en proceso. 32.
Existen más de 1500 volcanes activos en la Tierra, aunque la mayoría de los volcanes están inactivos, actualmente existen más de 1500 volcanes activos en el mundo. La mayoría de ellos se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde las placas tectónicas están en constante movimiento. Algunos de los volcanes más peligrosos incluyen el Monte Vesubio en Italia, el Monte Santa Elena en Estados Unidos y el Monte Fuji en Japón. Además de los volcanes terrestres, hay volcanes submarinos que pueden generar tsunamis si entran en erupción. 34. La Antártida es el lugar más ventoso del planeta. La Antártida no solo es el continente más frío, sino también el más ventoso. Algunas áreas experimentan vientos catabáticos que pueden alcanzar velocidades de 320 km por hora, casi tanto como un huracán de categoría 5. Estas condiciones extremas dificultan la exploración y hacen que la Antártida sea uno de los lugares más inhóspitos para la vida. 35. El desierto del Sáhara solía ser un bosque verde. Hace unos 6000 años, el desierto del Sáhara no era un lugar árido como lo conocemos hoy. En su lugar, era un paisaje verde con ríos, lagos y abundante vida silvestre. Este fenómeno se debe a un ciclo climático llamado oscilación del Sáhara, que ocurre aproximadamente cada 20.000 años debido a los cambios en la inclinación del eje terrestre. Los científicos creen que el Sáhara volverá a convertirse en una zona verde en el futuro, aunque este proceso tomará miles de años. 36. El punto más alto de la Tierra sigue creciendo, el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel del mar, sigue creciendo debido a la colisión entre la placa tectónica india y la euroasiática. Se estima que cada año el Everest crece aproximadamente 4 milímetros, aunque también puede perder altura tras fuertes terremotos.